Bueno, buenas noches a todos. En breve voy a, denme un momento, por favor. En este momento tenemos 35 participantes. Quiero darle la bienvenida y los agradecimientos a Samir Campo por hacer el esfuerzo de acompañarnos y por compartir información relevante acerca del consumidor, acerca de lo que va a pasar en este segundo semestre. Antes de darle la palabra a Samir, yo quiero presentarlo. Samir Campo es, eh, es administrador público de la ESAP, es maestro en administración de negocios y actualmente se desempeña como CEO de Radar Consumer Knowledge. Y Samir en cabeza de Radar lidera una de las compañías que ha consolidado una metodología y un reconocimiento muy importante acerca del comportamiento, del análisis del consumo y del consumidor. Eh, este evento lo organizamos en el marco de la Cátedra Radar. ¿Qué es la Cátedra Radar? Bueno, pues la Cátedra Radar es un convenio que tiene la Universidad Autónoma de Occidente, específicamente la línea de posgrados en mercadeo, con Radar Consumer Knowledge, y lo que buscamos es traerle a esta audiencia, a los estudiantes del programa, a los empresarios de la región, una idea muy clara para que usted se informe, analice y tome decisiones con respecto a ese personaje absolutamente relevante que se llama el consumidor y que moldea sus comportamientos alrededor de eventos que en la mayoría de los casos las compañías no podemos controlar, y uno de esos eventos pues o varios de esos eventos están asociados a los cambios macroeconómicos por los que estamos atravesando, y esos cambios macroeconómicos algunos tienen que ver con la coyuntura nacional, otros tienen que ver con la coyuntura internacional, y quizás voy a redundar, pero ahorita también me corregirá, tiene que ver específicamente con que ya la economía está globalizada. Ahí se están presentando algunos elementos en, en algunos contextos que hablan de un alto y quizás de un reversazo en los temas de globalización. Sin embargo, lo que pasa en algunas geografías nos impacta, y lo que pasa en nuestra geografía también impacta a otros y nos impacta a nosotros. Y esos son los eventos que no podemos controlar, pero sí necesitamos conocerlos, estar informados y con base en ese conocimiento y en esa información poder tomar decisiones. Le doy la bienvenida a Samir. Samir, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y bueno, todo tuyo. Bien, como siempre, gracias, Jorgito. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes en las diferentes latitudes en las que se encuentren y atravesando, digamos que este momento particular de la historia en el que nos encontramos y que de una u otra forma reta en cierta medida la toma de decisiones de los consumidores y sin duda y también el comportamiento específico eh, perdónenme un segundo que aquí creo que estoy cometiendo un error y ahora sí, a ver si logro ver la pantalla en modo completa. Perdónenme, me refundí aquí un segundo. Em, entonces, pues nada, yo le agradezco a la universidad, tenemos amplísimo agradecimiento con la Universidad Autónoma de Occidente por este espacio y por este momento que eventualmente tenemos en eh, en dos instancias del año. Eventualmente nos encontramos casi que empezando el año y terminando el año. Nos vemos con el único propósito de contarles un poco lo que estamos viendo. Eh, uh, para aquellos o con aquellos que no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en alguna instancia o en algún momento, me voy a tomar un par de minutos para contarles qué es lo que somos y qué es lo que hacemos en este mercado a nivel casi que diario y con movilizaciones bien particulares en múltiples sentidos y en múltiples entornos. Radar es una compañía que se dedicó
desde hace 16 años y se ha venido dedicando desde hace 16 años a específicamente tratar de entender la dinámica del gasto de los hogares, partiendo de una premisa fundamental, y es que el gasto de los hogares explica, por lo menos, y para el caso particular de Colombia, explica más o menos entre el 65 y el 70% de la economía colombiana. Es decir, en nuestro caso muy particular, al no tener por ejemplo, Costa Rica tiene un aparato exportador muy importante en la industria de los dispositivos médicos, y en el caso muy particular de Costa Rica, pues entonces el gasto de los hogares pesa un poco menos, puede llegar a pesar alrededor del 40, entre el 46 y el 50% de la economía. Entre tanto, economías como la nuestra, que tiene, claro, un tejido empresarial, pero mayoritariamente comercial, deberíamos decir que en cierta medida el gasto de los hogares es una palanca absolutamente importante y es un jalonador fundamental desde múltiples escenarios. Es decir, tendríamos que plantear ahí de manera centrada que el gasto, el consumo, el consumidor en Colombia y el consumidor en muchas otras economías, Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, México, que es una de las economías más grandes de esta zona del mundo, Brasil, el consumidor se constituye en el centro fundamental de la ecuación. Creo que en estos 16 años hemos entendido y hemos tratado de convencer a diferentes actores de este proceso que sin duda, si hay una cosa que debemos manifestar, es parte de lo que hemos aprendido en este tiempo, es que el consumidor es el centro de la ecuación. Y por eso, una de las cosas que hemos logrado a través de este convenio y de este espacio es, en tanto hemos tenido la oportunidad con la especialización en mercadeo estratégico, con la maestría en marketing, una de las cosas que hemos logrado es sin duda contarles a los participantes de nuestros programas que cómo entendemos nosotros el consumidor, cómo lo vemos y cuál es la importancia o la trascendencia que eventualmente les damos y le damos a nuestros consumidores. Yo creo que eso explica un poco esta conversación, ¿no? Y esta conversación se zanja y se abre en función de preguntarnos hoy cómo están los consumidores, cuál es el estado de ánimo, y ese estado de ánimo que se refleja específicamente en el bolsillo de los consumidores y que se refleja en la economía, hacia dónde nos conduce, ¿cierto? Ese estado de ánimo, ¿no? Estamos frente a una situación particular en donde estamos lidiando con múltiples elementos alrededor de las economías globales. Entonces, si la pregunta que nos hicimos con la Universidad Autónoma de Occidente para abrir este espacio, el cual agradezco infinito a Jorge y a todo el equipo de la facultad, que no hacen otra cosa distinta que consentirnos. Entonces, si la pregunta es ¿cómo están los consumidores? Entonces yo tendría que, o nosotros desde el equipo de investigación de Radar, tendríamos que responder, yo creo que con tres grandes palabras a esa pregunta, que serán las palabras que van a regir en cierta medida y un poco la conversación que vamos a sostener. Yo creo que primero, los últimos 3 años que hemos vivido como sociedad, los últimos 3 años que hemos tenido que sortear como especie, eventualmente ha generado en cierta medida una transformación de las condiciones de consumo y de las condiciones de los consumidores en el mundo, y es que al final del día, parte de lo que estamos viviendo también, o de lo que vivimos, hemos vivido y eventualmente nos hace falta por vivir, parte de toda esa historia trasciende fundamentalmente a cambios en la cultura, a cambios en la dinámica política, a cambios en la dinámica macroeconómica, en la política fiscal, en la política monetaria de muchos de nuestros países,
Y entonces cada vez que usted se somete a un cambio, cada vez que usted se ve sometido a una transformación de las reglas de juego, entonces sufre un sobresalto, ¿no? Y recapitulemos un poquito sobre ese punto y esa instancia dentro de la conversación. Y es 6 de marzo del año 2023, Colombia, las autoridades de política sanitaria cierran la economía, perdón, empiezan a tomar decisiones de confinamiento, de restricciones de libertad, y esas restricciones de libertad, claro, hoy vistas en retrospectiva, tenemos que decir que salvaron 1.600.000 vidas en Colombia, según números del Instituto Nacional de Salud, sumado claramente a todo otro tipo de decisiones de política pública, como por ejemplo decisiones alrededor de la vacunación, etcétera. Pero inicialmente deberíamos decir que, claro, eso es, ese primer momentum, esa primera gran decisión implica una restricción en la movilidad, esas restricciones en la movilidad o en la libertad de movilidad por diferentes lugares de nuestras ciudades, tiene una serie de implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene? Una, en primera instancia, el cierre del comercio que como veíamos hoy en los números del índice de seguimiento de la economía, tiene una implicación del 21% dentro del total de la economía colombiana. No estoy diciendo que haya sido bueno o malo, solamente estoy tratando de consolidar una narrativa. Y dentro de esa narrativa cerramos el comercio y al cerrar el comercio afectamos en cierta medida la industria. Y ese cierre de la industria, ese impacto en la industria, lo vamos a ver posteriormente con la pérdida del empleo. Perdimos 5.800.000 empleos en el caso particular de Colombia. Y entonces nosotros eventualmente como compradores y consumidores hacemos el 25% de nuestras compras fuera del hogar. Y entonces al hacer el 25%, perdón, el 75% del gasto fuera del hogar en ese momento, año 2019, el otro 25% lo hacíamos en casa. Entonces, esa transformación del modo de vida durante ese periodo de tiempo, que terminan siendo 14, 15 meses, dependiendo de la ciudad, de los municipios, etcétera, pero en ese periodo de tiempo lo que nosotros empezamos a encontrarnos es que se revierte el proceso de gasto, gastamos más desde casa, cambiamos los rituales de consumo y esos procesos de transformación del consumo y del consumidor generan una contracción en la economía colombiana que lleva a la economía colombiana, como ustedes bien saben, a negativos del 6.8. Y entonces, después de eso viene toda la dinámica de vacunación. Muchos como yo en su momento consideré, por ejemplo, que yo iba a terminar vacunándome por allá en agosto del año 2025, según las primeras proyecciones que hacíamos. Algunos otros tomaron la decisión de tomar un avión, un vuelo a Miami, a Estados Unidos, a donde primero los vacunaran. Pero ¿qué nos dio la vacunación como proceso? La vacunación como proceso eventualmente trajo consigo unos consumidores que salieron a detonar un proceso de demanda profundo y ese proceso de demanda profundo se encuentra con un tejido empresarial y con una producción que eventualmente no está en la capacidad de responder a la misma velocidad. Y estábamos saliendo de esa instancia, estamos entrando en el proceso de vacunación, estamos como encontrando el mejor camino para la dinámica de vacunación y fuimos testigos particularmente en ciudades como Bogotá, en ciudades como Cali y en algunas otras regiones del país de una movilización social que históricamente Colombia no había vivido, Colombia no había visto esa movilización social o una movilización social de ese tamaño o representada en algunos territorios de una manera tan profunda y tan profusa. Y claro, era que si revisábamos los números, por ejemplo, en la constitución del empleo, teníamos que decir que quienes más estaban sufriendo el impacto de la situación misma, del cierre del comercio y de la transformación del ecosistema, eran sin lugar a dudas los más jóvenes y las mujeres. Esta movilización social va a tener o le va a sumar a la dinámica que ya traíamos una serie de impactos que vamos a ver ahorita más adelante. Y claro, nos asustamos un montón. Y después de eso estábamos sobreponiéndonos a la situación de ajuste, ¿no?
Estamos sobreponiéndonos a la situación que habíamos vivido y primer trimestre del año 2022 nos encontramos con que entre Ucrania y Rusia se estaba desarrollando una guerra que se venía cocinando más o menos desde el año 2014, y ese proceso de conflicto tiene unos impactos en el precio internacional del petróleo, pone nerviosos a los mercados, se asustan los mercados y los mercados entonces entran en una nueva interpretación del riesgo en función de las dinámicas de inversión. Y acto seguido estamos transitando por ese valle y Colombia entra en un proceso electoral que trae consigo una transformación profunda de la disposición de los votantes a darle continuidad a un modelo político que era el que venía prevaleciendo en Colombia. Y después de 200 años de historia republicana, el país toma la decisión de elegir un gobierno de izquierda que se autodenomina como el gobierno del cambio, y dentro de esos cambios, claro, nos asustamos todos porque de una u otra forma se presentó una batería de reformas profundas a diferentes sistemas, el sistema de la salud, el sistema pensional, el sistema laboral. Ahorita estábamos, o asumo muchos de ustedes y yo, recibiendo noticias respecto de cómo prácticamente se le puso un acta de defunción al trámite de la reforma laboral en el Congreso. Entonces, en esta narrativa que traigo en los últimos minutos más monedas, de una u otra forma, si ustedes lo revisan, tenemos motivos amplios y suficientes para estar asustados. Y entonces esos consumidores asustados navegan dentro del mar de la incertidumbre. Y navegar dentro de la incertidumbre implica entonces, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo vamos a administrar esto? ¿Pero será que sí nos gastamos esa platica o será que no nos la gastamos? ¿Cómo vamos a pilotear estos u otros efectos que hemos venido viviendo de lo global y lo local dentro de la composición del gasto? ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Por ejemplo, ese choque entre la oferta y la demanda que les narraba ahorita, que se produjo en el COVID y que, digamos, en el tránsito después del gran confinamiento, eso trajo consigo desabastecimientos, problemas en el sistema logístico internacional, ¿no? Entonces, Buenaventura estaba acostumbrada a recibir entre 8 y 12 embarcaciones diarias. Una vez se contrae, una vez se afecta el aparato logístico a nivel mundial, ya no recibe entre 10 u 11 embarcaciones diarias, sino que empieza a recibir entre 4, 5 embarcaciones diarias. Subieron los precios de los carros, pero también subieron los precios de los huevos y del pollo. Y entonces estas noticias recurrentes y que cambian el sistema de una u otra manera también traen consigo otro tipo de efectos que vamos a tratar de analizar posteriormente. Pero si hay algo que en cierta medida, mis estimados amigos, nos define un poco como especie, es eso que hoy hemos decidido llamar o que viene siéndose llamado desde hace algún rato. Si hay algo que nos define es la famosa resiliencia, ¿no? Y entonces, en ese proceso de resiliencia, lo que ha venido siendo el consumidor, ¿cierto? Primero se asusta, después entra en un terreno de incertidumbre y posteriormente empieza un proceso de ajuste progresivo de su toma de decisiones al enfrentarse con los canales, tanto con los canales de compra como con el proceso de consumo. Entonces, vamos a entender por qué los hogares, los consumidores han venido asustándose, ¿no? Entonces, dentro de esto que les contaba y dentro de esto que yo les planteaba en la conversación hace algunos minutos, aquí tenemos cómo se han venido modificando las proyecciones de crecimiento para América Latina. Son datos del Fondo Monetario Internacional. Una de las cosas que nos ha venido sucediendo, que hemos venido viendo dentro de esa narrativa que les contaba, es que entre el choque que se produce entre la oferta y la demanda, ahí entonces yo, por ejemplo, los invito a que ustedes revisen un producto que tengan, cualquiera que tengan en sus casas,
Y de seguro ustedes cogen ese producto y lo giran, le dan la vuelta o lo levantan y miran la etiqueta. Una de las cosas con la que ustedes se van a encontrar es que efectivamente en uno de cada 3 casos es altamente probable que ustedes en esa etiqueta encuentren que esa etiqueta diga que el producto que ustedes están revisando es hecho en China. Y claro, la situación del coronavirus a nivel global terminó generando un impacto profundo en uno de los productores más importantes del planeta Tierra, que es nuestros amigos chinos. Nuestros amigos chinos entonces, con su política de COVID-0, afectaron la cadena productiva y haber afectado esa cadena productiva después, mucho tiempo después, va a hacer que empecemos a sentir un desajuste en la presencia de cierto tipo de bienes, productos, bienes, productos más que servicios, pero bienes y productos, hay un desajuste en esa cadena de suministro a nivel global. Pero eso tiene otra serie de repercusiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros en algún momento de la historia le vendíamos petróleo a China y China ya no está comprando, entonces empieza a quedarse ese petróleo por ahí dando vueltas y experimentamos, todos vimos cómo de una u otra forma el precio del petróleo a nivel internacional se desaceleraba, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando somos tan pequeños dentro del concierto internacional, ese tipo de elementos que parecen lejanos, que parecen difusos, empiezan a afectarnos. Además, después de toda la gran situación que vive China y entonces la guerra, y en el marco de la guerra el desabastecimiento de grano a nivel global, una presión profunda inflacionaria en el mercado, y en esto quiero ser perfectamente claro con ustedes. Es muy normal darse un paseo por Facebook y encontrarse un meme que dice que ahí estamos, ¿no? Viviendo sabroso porque los huevos valen 40% más. Entonces yo tengo que decir, claro, habrán algunos elementos de los cuales el gobierno nacional actual, que tomó posesión desde el 7 de agosto en Colombia, tenga algún nivel de responsabilidad, pero los huevos vienen subiendo desde el año 2021. La realidad de Centroamérica en medio de ese entorno inflacionario es que Centroamérica vio cómo le crecían, pues, el precio de los combustibles. Centroamérica no tiene como, salvo México, el resto de países pueden tener sistemas de exploración en petróleo, pero las grandes refinerías o las medianas refinerías, uno podría decir, hombre, hay algunos procesos de refinamiento en Ecuador, hay algunos procesos de refinamiento de gas en Bolivia. Colombia tiene 2 refinerías, Barranca Bermeja y Cartagena. En el caso de México tienen una infraestructura mucho más amplia de refinación de combustibles y al resto, pues eventualmente se lo encuentra uno en los Estados Unidos. Entonces, Centroamérica depende profundamente de la importación de gasolina de alto octanaje y la gasolina de alto octanaje es importantísima para mover vehículos normales como el que usted puede tener en este momento parqueado en el garaje de su casa. Entonces, alerta porque todos empezamos a sentir ese efecto global multilateral que el Banco Mundial va a definir como una policrisis. Y entonces, ¿qué pasa cuando se trepan los precios de esa manera tan progresiva, tan rápida y tan importante en el mercado? Pues que una de las cosas que empieza a suceder es que tenemos que empezar las economías a tomar decisiones de política monetaria. Y eso dicho así suena relativamente complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera fácil. ¿Qué significa tomar decisiones de política monetaria? Subir las tasas de interés. Piénselo muy bien, ¿no? Entonces usted se pone muy fit, va al gimnasio, trota, levanta peso, está juicioso haciendo el ejercicio, el médico le mandó una dieta. Y una vez usted empieza a sentir, ¿no? Que baja un poquito de peso, que bajó 1 o 2 kilitos, entonces usted vuelve, usted dice, hoy es sábado, hoy es domingo, voy a volver a comer como antes.
Y entonces el lunes dice, "Ay, me comí esa hamburguesa, hombre, no tenía que habérmela comido. Vuelvo nuevamente al gimnasio y vuelvo y hago ejercicio", y así nos la pasamos en esos ciclos. Lo mismo pasa con la inflación. Cuando la inflación es alta, entonces, cuando el peso es alto, vamos donde el médico nos da una fórmula, nos ataca el problema con una receta. Y parte de atacar el problema con esa receta significa el incremento de tasas de interés. Y nuevamente cuando sentimos que perdimos algunos kilitos de peso y tal, y no sé qué, entonces, ¿qué hace el banco? Baja las tasas de interés. Entonces, esa presión de las tasas de interés tiene dos efectos particulares. El primero es desacelera el gasto, y el gasto particularmente en una serie de bienes, productos y servicios, que es lo que técnicamente consideraríamos relativamente suntuarios. Y permítanme utilizar el concepto relativamente. Porque lo que pasa con ese incremento de tasas básicamente es que desincentiva el gasto en bienes durables y en bienes semidurables, y algunos servicios que eventualmente pueden estar apalancados en función del crédito. ¿Y qué pasa con ese incremento de las tasas de interés? Hombre, incrementar las tasas de interés hace que para los inversionistas se generen ciertos niveles de riesgo. ¿Y qué hicieron esos inversionistas? Pues con altos niveles de riesgo sacaron unos dineros de esos procesos o de esos proyectos de inversión que tenían y los convirtieron en dólares líquidos y los sacaron nuevamente al mercado. ¿Cuáles eran los portafolios más riesgosos? Particularmente los de ciertas startups. Ciertas inversiones estaban muy metidas en el terreno de la tecnología. Y entonces ese desincentivo y la tasa de interés lo que hizo es que la gente sacara esa plata de esos proyectos muy apalancados en términos de tecnología y lo invirtiera en otro tipo de procesos o de proyectos de inversión, como por ejemplo el oro, que es un terreno muy seguro. Por eso ustedes empezaron a escuchar mucho en los medios de comunicación que decían Facebook va a votar del 10% de su planta de personal. Tesla va a votar una parte de su planta de personal. Las startups tecnológicas se vieron desaceleradas y desincentivadas desde esos procesos de inversión. Y claramente, si te caen los procesos de inversión o si se desincentivan esos procesos de inversión por el impacto de la tasa, una de las realidades con las que ustedes y yo nos empezamos a encontrar es con que efectivamente la palabra que empezó a ponerse de moda fue la palabra recesión. Recesión particularmente ¿para quiénes? Para economías muy avanzadas. Ahora, técnicamente ustedes lo saben, que es una recesión, es cuando un país desacelera su capacidad productiva, por lo menos durante 2 periodos consecutivos. Ahí tenemos un proceso de recesión. Entonces, frente a esa situación, fíjense qué es lo que nos empieza a suceder. Que si se desaceleran los grandes, como Estados Unidos, como China, esa desaceleración generalizada de los grandes empieza a afectar a los más pequeños, porque, solo por citarles un ejemplo, esta situación de COVID de la que veníamos hablando y del cierre de China, China es uno de los grandes productores, o en el sudeste asiático hay una gran producción de camarón. Entonces, China y el sudeste asiático ya no estaban produciendo la misma cantidad de camarón. ¿Quién fue uno de los grandes beneficiados? Ecuador. Entonces la producción camaronera en Ecuador se disparó y eso le permitió a Ecuador favorecerse de esa situación. Pero ahora viene la otra cara de la moneda. Los chinos, como grandes productores de tecnología, demandaban cobre de Chile, y esa demanda de cobre de Chile ya no estaba siendo igual. Entonces, como no es igual, la producción minera de cobre en Chile tiene una caída, y ese ajuste en esa caída hace que, por ejemplo, China tenga una proyección de crecimiento del menos 1%. ¿Alguien con alguna pregunta por ahí? Vale. Entonces, ¿qué empezó a pasar? En cierta medida, una de las cosas que empezaron a suceder es que, si ustedes se dan cuenta, en la narrativa general
ustedes van a empezar a encontrar cómo las proyecciones de crecimiento para muchas economías empiezan. Entonces, si ustedes se pegan una esculcadita en cualquier post de Bloomberg, de cualquier post de Bloomberg en Twitter o en Instagram y demás, van a encontrar que siempre el Fondo Monetario Internacional va a decir, y entonces en el caso de la economía tal, corrige el dato a la baja. ¿Eso qué significa? Tiene una menor proyección de crecimiento esa economía. Nuestra economía, por ejemplo, si ustedes revisan las proyecciones de crecimiento por allá en octubre del año 2022, Colombia tenía unas proyecciones de crecimiento del 2.2% en su producción. En abril del año 2023 salió el último forecast del Fondo Monetario Internacional y en ese forecast nos ponen a crecer por debajo del 1%, muy por debajo de las proyecciones de las economías avanzadas, muy por debajo de las proyecciones del mundo y muy por debajo de las proyecciones de los países en vías de desarrollo. Y eso es algo que siempre he manifestado en este tipo de espacios y es, hay que tener presente que, por ejemplo, si Estados Unidos estornuda a nosotros, nos da gripa. Y nos da gripa porque estamos perfectamente dependientes en nuestras exportaciones de esta economía. Entonces, vámonos al primer trimestre de la economía colombiana. Vamos a ver qué ha venido pasando. Entonces, desaceleramos las importaciones, desaceleramos las exportaciones, estamos tratando de encontrar los números que teníamos por allá en el año 2019, ¿cierto? Tuvimos una caída en todos los indicadores entre el año 2020 y el año 2021, por las razones que les acabo de contar. Viene el crecimiento de la economía colombiana, crece el Producto Interno Bruto, crece por encima del año 2019, lo cual es una muy buena noticia, pero en este entorno de ajuste a nivel global, una de las cosas que ha venido pasando es que nuestra economía eventualmente se tiene que ajustar. En ese proceso de ajuste que nos hemos encontrado, pues hombre, que el último dato que vimos para primer trimestre del año 2023 en Colombia es que la economía, la producción colombiana creció en un 3%. Y eso claramente después de haber tenido un primer trimestre como el que tuvimos en el año 2022, genera una noticia relativamente interesante. Y es, sí, algunos analistas planteaban un proceso de crecimiento alrededor del 3.2, 3.3, 3.4, algunos muy optimistas casi que alrededor del 3.8, pero eventualmente ese crecimiento de PIB al 3% resulta ser una noticia muy interesante porque aunque nos desaceleramos, como ustedes lo pueden ver aquí, no nos desaceleramos tan rápido como de golpe podríamos haberlo hecho. Hay algunos factores que empiezan a dejarnos ver que tenemos retos interesantes, ¿no? Entonces, ¿dónde? Uno, formación bruta de capital. Y eso, para que lo entienda mi mamá, ¿qué sería? Hombre, que no están invirtiendo en Colombia como lo venían haciendo y que en cierta medida el ahorro, ¿cierto? Tenemos un problema en dos variables fundamentales. ¿Y eso qué significa? Tenemos problemas en inversión y en ahorro. El gasto, el gasto y el consumo final del gobierno, sin duda que es un punto a discutir respecto a la reciente Plan Nacional de Desarrollo, pues de una u otra forma también nos deja ver que tuvimos un crecimiento muy importante entre 20 y 21, ¿cierto? Y ese crecimiento muy importante en el gasto del consumo final del gobierno tiene que ver específicamente con las situaciones que todos ya sabemos. Alejandra, yo creo que yo creo que por eso es que hay que estudiar marketing, ¿sabes? Yo creo que debemos estudiar marketing fundamentalmente porque si hay un déficit que tenemos hoy, y ese te lo explico con esta barrita roja que está acá, si hay un déficit que tenemos hoy es que somos muy productores de commodities, es decir, somos muy productores de la papa, del arroz, de la uchuva, del aguacate, del carbón, del café, ¿cierto? Pero agregamos poco valor en el mercado y aquí está la explicación, mira, te la muestro. Y es esto que conocemos como balanza comercial es el déficit entre las importaciones y las exportaciones. Entonces, nosotros mandamos un aguacate, Alejandra, nos devuelven un iPhone y se fregó la balanza comercial. Y así venimos. Venimos con una balanza comercial muy deficitaria.
Entonces, ¿cómo no dependemos tanto del mercado internacional? No dependemos tanto si al final del día nosotros logramos agregarle mucho más valor a los productos que tenemos dentro del sistema de producción de Colombia. Entonces, te agradezco al equipo que me ayude. Bueno, por allá. Mauricio, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Ya, qué pena. Chévere. Gracias. Entonces, ¿qué más hemos venido viendo? Parte del dolor de cabeza, sin duda, que tenemos hoy, que lo estamos piloteando, tiene que ver fundamentalmente con la inflación. La inflación, para quien no está familiarizado con el asunto, tiene que ver fundamentalmente con la variación de precios en el mercado. Es decir, los precios en esta situación que les venía narrando y que hemos vivido entre 21, 22 y 23 en Colombia, una de las cosas que y se los muestro aquí, fíjense, ahorita podría verlo más al detalle, pero cuando se fracturan el crecimiento de los precios en Colombia y empiezan a crecer, sigue la línea amarilla por donde voy llevando el puntero, fíjense que esto empieza a pasar desde marzo del año 2021 en Colombia. Es decir, ¿desde cuándo? Desde el momento en el que empiezan las movilizaciones sociales en Colombia, marzo del año 2021. Entonces, ese cierre que tuvimos en las vías de Colombia empieza, sí, Alexander, yo creo, si te parece bien, las podemos ver un poquito al final, Tepa. Entonces, fíjate cómo fíjate cómo se trepa la inflación a partir de la situación misma del paro, cierre de las vías en Colombia, se empieza a trepar la inflación y el segundo jalonazo hacia arriba lo empezamos a ver en el primer trimestre del año 2022 en Colombia. Pues, ¿por qué están asustados los consumidores? Los consumidores están asustados porque estamos experimentando una de las inflaciones más altas que hemos vivido, por lo menos desde finales de los 90 en Colombia. Ahora, todo tiende a decirle a uno que Chile empieza a ajustar. Fíjense cómo las otras economías en la región empezaron a tener un proceso de ajuste. En el caso particular de Chile, algunas decisiones de política monetaria empezaron, y en algunos casos inclusive de control de precios, empezaron a afectar de manera positiva el comportamiento de la inflación de Chile. También la dinámica exportadora y, claro, los efectos en tasa representativa de mercado empezaron a beneficiar a algunas economías, como por ejemplo la economía ecuatoriana o la economía panameña. Costa Rica tomó decisiones de control de precios de los combustibles, por ejemplo, que le venían afectando de manera profunda y directa. Sin embargo, hoy los huevos y la papa son los productos más caros que tiene la economía costarricense. Vamos a ver qué dice don Juan David. Espera, ¿cómo? Espera un segundo y le echo un ojo a la vaina. A ver. Samir, entonces, en este caso en este caso en este caso, como estamos en un país golpeado económicamente, los productos suntuosos o con una diferenciación marcada en los segmentos que compiten, puede que sufran una desaceleración en sus ventas. Algunos, vamos a ver que algunos. Entonces vamos a volver a un tema de competir por precio en su mayoría. Hoy ya estamos viendo una batalla de promociones profunda, pero si me das tres, me meto más adelante en ese tema. ¿Te parece? Entonces, ¿por qué estamos asustados? Digamos que siguiendo, claro, estamos asustados y de golpe ahí voy tratando de darte algunas respuestas. Estamos asustados fundamentalmente porque hoy tenemos un problema de mucha fragilidad en el comportamiento de algunos productos que hacen parte de la canasta básica de consumo de los hogares colombianos y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, antes nosotros estábamos importando lentejas de Chile, hoy probablemente estamos importando café de Vietnam y de Brasil. Entonces, para tratar de encontrar algunas explicaciones a este tipo de fenómenos, pues una de las vainas que hicimos fue meternos en los precios internacionales de algunos commodities para poder entender en cierta medida, oiga, ¿esto va a bajar en algún momento? ¿Esto va a aflojar en algún momento? Y parece que la respuesta es sí. Fíjense cómo los aceites ya están cayendo. Aquí estamos viendo crecimientos interanuales de los precios internacionales de algunos alimentos. Entonces,
Noticias para el Valle del Cauca. El precio del azúcar no cede, pero la carne, los lácteos a nivel internacional, los cereales a nivel internacional vienen cediendo en sus precios. Y eso es una noticia muy interesante que me va a permitir más adelante contarles que en el segundo semestre, en este segundo semestre, vamos a empezar los hogares a sentir un respiro y que ya la inflación nos está dando un respiro a los hogares. Claro, los precios de la cebada, los precios del maíz, los precios del arroz, los precios del sorgo, los precios del trigo, todos están ajustando. ¿Por qué cebada no ajusta? Hombre, cebada no ajusta porque resulta que gran parte de la cebada que se importa, del grano se importa a nivel mundial, está muy en esta región que se encuentra en conflicto. Fíjense ustedes que el aceite de soja no ajusta y es que China ha tenido unos procesos de sequía bastante profundos en su geografía y eso ha hecho que tengamos que echar mano de la soya de Argentina y de la soya del Brasil. Vemos la recuperación de algunas otras cosas como el aceite de oliva, el aceite de colza, palma, digamos que con precios relativamente eh, ajustados, ¿no? Ya muy ajustados, muy tranquilos, por lo menos versus enero del año 2021. Fíjense ustedes cómo en términos de carnes está un poco más volátil el mercado internacional y eso tiene que ver con los ciclos de crianza, pero también con el proceso de acceso o con el acceso que puede tener algunos criadores a cierto tipo de grano. En el caso de los metales, níquel a nivel mundial cayendo los precios del aluminio, ajustándose los precios del cobre, el oro, pues digamos que siempre sabemos que está más o menos ahí en el vaivén de la oferta y la demanda, y en medio de las últimas tensiones de crisis internacional, pues el precio del oro se trepa al alza. Tenemos, fíjense ustedes, como mineral de hierro y plata también relativamente ajustado. Para quienes están en el mercado, por ejemplo, de la moda, ¿no? Mañana voy para Cúcuta a hablar con Asicam en un encuentro latinoamericano al respecto. Pieles, desde enero del año 2021 se ha trepado, no ha ajustado los precios de las pieles. El algodón está ajustando precios y ahí, por ejemplo, nos dedicamos a la compra, a la producción de algodón aquí en Colombia, nuevamente en el Valle de Sucre, en Sucre y Córdoba. No, pero pilas porque aquí, Sandra, estoy hablando de precios internacionales, es decir, del commodity a nivel internacional, que eventualmente serán los precios de transferencia que nosotros veremos. Eventualmente te diré más adelante que sí, que el bolsillo ha tenido un proceso de ajuste y que ese proceso de ajuste tiene que ver también con que estamos echando menos productos en el carro de mercado o estamos echando menos volúmenes también dentro de los procesos de compra. Este es un dato clave porque si la inflación a nivel alimentos nos ha afectado mucho. Fíjense ustedes cómo la urea ya está bajando de precio, el fertilizante de potasio se está ajustando y el fosfato de amónico está teniendo un mejor comportamiento en los precios internacionales. Es decir, estamos ajustados porque estamos asustados, tenemos consumidores asustados porque pareciera que la economía no va por buen camino, ¿cierto? Pero realmente lo que estamos sintiendo es un impacto de lo que se está viviendo a nivel internacional con nuestros principales socios comerciales. Más adelante veremos que en términos generales pareciera que hay muchas cosas que se están ajustando. Entre otras cosas, para los importadores, por ejemplo, el costo de los fletes de transporte perdón, los costos de transporte marítimo y los fletes, haciendo una base 100 en el 2015, fíjense que se trepan, pero no ajustan, y esto también tendrá que ver en cierta medida con el costo de los precios de combustible, y la cadena de suministros global parece que se está ajustando. Ya le echamos ojo al tema de la producción de café en el Brasil. Eh, ¿Qué hemos estado viendo también? Hombre, uno de los grandes dolores de cabeza con los cuales estamos piloteando sin duda tiene que ver con el proceso de revaluación en Colombia. Sin embargo, si revisamos los últimos datos, tendríamos que decir que parece que el punto más complejo del comportamiento de la tasa representativa de mercado, lo que va corrido el año, pareciera que está aflojando un poco. Y aquí estamos dependiendo de los niveles de liquidez
que se producen a nivel internacional, pero también de las decisiones de política monetaria o de política fiscal o de política pública en general que se puedan producir o que pueda producir el gobierno nacional. Fíjense ustedes cómo estábamos muy preocupados porque veíamos pasado el primer trimestre que la tasa representativa de mercado no ajustaba. Y una de las noticias interesantes es que eventualmente en este punto y hora, y estos son datos transaccionales del día de hoy, si nos damos cuenta, estamos más o menos a niveles o a números que no habíamos visto, si ustedes quieren, agosto del año 2022 o a julio del año 2022. Es un poquito más abajo, ¿no? Entonces, eventualmente parte del miedo que trae la tasa representativa de mercado. Y aquí me acuerdo de un dato que en su momento nos tiró Juan Daniel Oviedo cuando fue director del DANE: el 40% de los productos que consumimos, de los productos que ponemos en el carro de mercado, o son importados o están indexados por la importación. Negro, ¿y eso qué significa? Hombre, que si yo, por ejemplo, compro atún, pues probablemente la lata, con lo que se hace la lata o con lo que se fabrica la lata en la que se empaca el atún, esa vaina no la producimos aquí en Colombia y tenemos que importarla. Entonces, ese proceso de importación en cierta medida hace que de una u otra forma también nos veamos profundamente afectados por la tasa representativa de mercado. Hay algunos otros elementos que eventualmente parecieran que nos asustan, pero que cuando uno ve los números, cuando uno se detiene en los números de manera específica y cuando uno piensa esto en función de los consumidores, pues uno tendría que plantearse, hombre, eventualmente hay algunas buenas noticias detrás de todo esto también. Y es el crecimiento del empleo. Fíjense ustedes cómo el crecimiento del empleo formal en Colombia, estos son datos de marzo del año 2023, fíjense ustedes cómo el empleo formal ha venido creciendo de manera importante en el país. Es decir, ¿qué pasa con el empleo formal? Que detrás del empleo formal hay primas, vacaciones, hay intereses de cesantías. Nos crece el empleo formal. Claramente el crecimiento del empleo formal significa la construcción de un tejido económico mucho más seguro para los hogares. Y ese crecimiento de ese tejido mucho más seguro para los hogares en cierta medida se convierte en ingreso y ese ingreso se convierte en gasto y eso de una u otra forma dinamiza la economía. Claro, tenemos retos. ¿Qué pasa con la inflación? Que la inflación en ciertos sectores lo que termina por hacer es ponerle gasolina a la informalidad. Y entonces, para quienes me estaban preguntando ahorita por las promociones, más adelante les muestro un par de números, pero tendría que decirles claramente y sin duda, el hecho de que tengamos la presión inflacionaria que tenemos hace que se genere una competencia muy marcada alrededor del precio. Una de las primeras guerras de promociones que vimos este año, sin duda la más escandalosa de todas, sin duda a la que le dieron más titulares, etcétera, fue a la guerra de promociones en la que se metieron los bancos comerciales en Colombia. Los bancos comerciales empezaron a bajar las tasas y empezaron a bajar las tasas buscando incentivar el proceso de compra, el proceso de consumo a través de la tarjeta de crédito. Entonces, ese fue uno de los primeros elementos. Después de eso, entonces, entramos en una contraguerra de promociones que fue la salida de Viva Air se me olvida el nombre de la otra, del mercado colombiano, y eso nos produjo inflación. Ultraer. Ultraer, muchas gracias. Nos produjo inflación en ciudades como Pereira, Bucaramanga, Cartagena, San Andrés, particularmente porque quedamos nuevamente en el marco del sándwich del oligopolio de dos, tres aerolíneas que de una. Uy, Alejandra, yo no lo veo tan viable, ¿sabes? No, no es tan viable fundamentalmente porque, claro, ver los contratos de prestación de servicios hoy en Colombia es ver no solamente el contrato de la persona que trabaja día a día, ¿no? En el aseo de la casa o tal, sino también ver a las personas que prestan servicios muy específicos dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, nosotros los que, sí, Juan David, nosotros los que trabajamos
los que freelanceamos a veces como desde los procesos de consultoría, eh, pues a nosotros no nos van a contratar por nómina, a nosotros nos van a contratar en cierta medida eh, para trabajar en elementos muy puntuales y una vez terminemos esos elementos muy puntuales, pues salimos de la organización. Entonces, yo no creo que los contratos de prestación de servicios en Colombia vayan a terminar eliminándose de una manera muy rápida. Claro, detrás de eso hay un montón de elementos de subcontratación e inclusive cuando uno lo mira muy con detenimiento, hay ahí ciertos niveles inclusive de informalidad. Entonces, alerta porque, pues digamos que esos dos elementos están ahí en cierta medida dispuestos y me dediqué a responderle a Aleja y y se me fue un poquito el hilo. Ah, bueno, entonces estábamos hablando del impacto que podía tener la inflación también en otro tipo de actores de mercado. Hoy estamos en otra guerra y es la guerra entre una guerra que viene operando desde hace mucho tiempo, pero que de golpe se puso un poco más sanguinolente y fue la guerra de promociones en oía las superficies o los retailers, los minoristas, ¿no? Entonces, de uno en una franca confrontación con Olímpica, Olímpica que compra parte de lo que anteriormente era el tejido de Justo y Bueno, que ahora se va a llamar Ísimo, y entra el éxito diciendo, yo siempre les he dicho que yo tengo precios bajos, pero son los que están en la parte baja de la góndola, ¿no? Entonces, en medio de esta presión inflacionaria, los hogares también están buscando nuevas alternativas. Más adelante les contaré que los hogares estamos haciendo más misiones de compra. Es decir, estamos yendo a la tienda de barrio a hacer retanqueos y demás, pero nos vamos a San Andresito, San Victorino, El Hueco, Los Paisas, a todas estas zonas comerciales que gozan de altos niveles de informalidad. Vamos allá fundamentalmente a tratar de conseguir precios más bajos, pero tratando de dar un poquito de respuesta a eso que se me planteaba ahorita hace un rato, tendría que, tendría que decir que la solución desde la marca, entendida marca, sé que de golpe por ahí hay uno que otro de mis estudiantes, ex estudiantes o buenos amigos, eh, eh, la marca siempre, la definición que más me gusta es marca es la tangibilización de una oferta de valor a través de un producto o servicio. Entonces, entrar en una batalla de precios de una u otra forma puede terminar haciendo que esa batalla, si no goza de la gasolina en CAPEX, en capital de trabajo, de la manera eficiente, esas guerras se terminan comiendo a las marcas. Veremos más adelante que todavía hay un margen de compradores y de cazadores de valor como compradores en el mercado. Entonces, ¿qué tiene asustados a los empresarios? A los empresarios los tiene asustados, tengo dos respuestas por ahí en el chat, ya ahorita trato de solucionarlas. A los empresarios los tiene muy asustados este crecimiento de precios que, como ustedes se pueden dar cuenta, se generó. Esto es índice de precios al productor, ¿cierto? El IPP, y el IPC es el índice de precios al consumidor. Entonces, la diferencia entre índice de precios al consumidor e índice de precios al productor es que el margen. Entonces, el año pasado que tuvimos una cadena de abastecimiento cara, tuvimos unos insumos caros, tuvimos desabastecimiento en muchos insumos. Entonces, ¿qué terminaron haciendo los productores en general en el país? Terminaron diciendo, mire, ¿sabe qué? Yo sacrifico el margen, sacrifico EBITDA con el único propósito, ¿no? Sacrifico la utilidad para quien no está acostumbrado al lenguaje un poquito más financiero, sacrifico la utilidad, pero eh, en medio de ese sacrificio de la utilidad lo que hago es sacrifico la utilidad buscando no perder mi tajada de mercado. Entonces, si ustedes se van a mirar de pronto un poco los restauranteros no pudieron transmitir a la misma velocidad los precios. Y entonces dijeron, pues hombre, nosotros trabajamos con unos índices de precio al productor más caros, no están a la velocidad a la que vienen subiendo los precios al consumidor, pero tampoco les puedo subir más porque si les subo más, salgo del mercado. ¿Qué ha venido pasando progresivamente? Fíjense ustedes cómo se viene ajustando en cierta medida el índice de precios al consumidor y ese ajuste va a ser
que de nuevo los empresarios, los comerciantes, los emprendedores tengan un poquito de gasolina para poder continuar dándole espacio a sus marcas en función del crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, la inflación ya está empezando a ceder, está cediendo un poco la inflación. Los durables están cediendo, los no durables también están cediendo un poquito. ¿Cuál es el que nos preocupa? Servicios. Y nos preocupa fundamentalmente porque estamos jalando la inflación del año pasado, que pues estamos indexando esa inflación para este año. Estamos trayendo, piensen un poco de pronto, por ejemplo, en un comerciante que tiene un local en algún lugar de Cali, ¿no? Tiene un local en algún lugar de Cali y el contrato dice que es IPC más tantos puntos. Pues fíjese que el año pasado cerramos con un IPC del 13.1%. Entonces, ¿qué hace mi amigo comerciante? Hombre, tengo que subirle a los productos tratando de garantizar ese IPC más tantos puntos. Quien tiene una bahía, un local en un centro comercial en Cali, pues eventualmente este año entra en un proceso de negociación. Los servicios públicos que habían tenido, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta que hay como una caída en la inflación de los servicios, pues esa caída fueron todos los beneficios que el gobierno se inventó durante el proceso de gran confinamiento. Entonces, los servicios ajustaron un montón, pero además, por ejemplo, piensen en los servicios de educación. Los servicios de educación ajustaron un montón de precio y ajustaron un montón de precio particularmente porque detrás de esos servicios de educación está un incremento del 16% en los salarios. Entonces, claramente la condición de un dólar caro, claramente la condición de no poder acceder a cierto tipo de bienes durables muy caros, bienes semidurables a los que no podemos acceder fácilmente porque están con los tenis, los jeans, las camisetas, están un poquito más caros de los que estábamos acostumbrados a comprar. Entonces, probablemente eso desincentiva, desestimula la confianza del consumidor. Que si ustedes se dan cuenta, la confianza del consumidor está muy amarrada al comportamiento de la tasa representativa de mercado. ¿Cuáles son los hogares que vienen con la confianza más picha en cierta medida? Permítanme que utilice el adjetivo, pero es una forma fácil de explicarlo. Los hogares que vienen con una confianza más en detrimento son los hogares de ingresos altos. Particularmente se acuerda que yo le decía ahorita que el dato que nos dio Juan Daniel Oviedo es que la inflación, es que el dólar, es que en el carro de mercado los importados pueden llegar a ser alrededor del 40%. Pues a más nivel socioeconómico hay una mayor presencia de importados. Y ese hogar de nivel socioeconómico alto siente de manera más profunda el impacto del dólar, pero además va a sentir de una manera mucho más profunda en este segundo semestre la reforma tributaria. Eventualmente hay un desembolso mayor en transporte y comunicaciones. Entonces, ahí en transporte, comunicaciones celulares, wearables, todo este tipo de dispositivos se pusieron más costosos y eventualmente hace que los hogares de ingresos altos no puedan acceder de la misma medida o en la misma medida a ese tipo de procesos de consumo. Y claramente también hay que plantear que en cierta medida ahí hay una concentración importante de opositores al gobierno. Entonces, en esta oposición al gobierno, la perspectiva de país entra un poco en detrimento. Han venido ajustándose los hogares de ingreso medio y es muy interesante porque son estos hogares de ingreso medio los que han venido viendo crecer sus ingresos progresivamente a través del incremento que se ha venido haciendo paulatino del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia. Hoy se habla mucho de esa famosa clase media emergente y esa clase media emergente hoy no puede decir, oiga, me voy para los Estados Unidos o vendo todo, lo meto en dólares, lo llevo a Panamá, pues eventualmente no tiene la misma posibilidad, entonces está siendo mucho más maleable a la toma de decisiones de los hogares. Entonces, estamos asustados por la tasa y eso que nos asusta alrededor de la tasa hace que tengamos una menor colocación de crédito o que accedamos de menor manera al crédito.
¿Cuál es uno de los sectores que está en detrimento? Sin duda el sector de la construcción. Y es justamente el crédito hipotecario el que viene con una menor colocación o el que tiene una menor colocación hoy frente al comportamiento de los distintos. ¿Me ayudan a silenciar por ahí un micro que tenemos abierto? Eh, Natalia, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? crédito hipotecario desacelerado, crédito de consumo desacelerado, y esto tiene una relación directa con las tasas, que era lo que estábamos hablando hace un rato. Colocación de crédito en general desacelerada, pero la única que dejamos viva en los hogares, dejamos vivo ese producto financiero, es la tarjeta de crédito. Y lo dejamos vivo fundamentalmente porque hoy sabemos que desde el ecosistema digital o desde muchos otros procesos de compra que desarrollamos los consumidores, pues en cierta medida la tarjeta de crédito se constituye en un salvavidas financiero para el hogar, pero bien sabemos también que el tarjetazo que nos pegamos en diciembre, un tarjetazo que tuvo una tasa de usura del 42.4%. Entonces, fíjense ustedes cómo el cambio, o sea, es decir, el aporte que harían estos instrumentos financieros al cambio en el gasto de los hogares ha sido importante. Es decir, todos los instrumentos financieros han dejado de aportar de manera significativa al gasto de los hogares en Colombia. Y esto particularmente nosotros esperábamos que se revirtiera un poquito en mayo. Lo que pasa es que está comparado contra un mayo del año 2022, en donde activamos mucho la tarjeta de crédito fundamentalmente porque el día sin IVA impulsó mucho el gasto en bienes semidurables y el gasto en bienes durables en la categoría electro. Entonces, comparados con una base tan alta, eventualmente nos iba a dar una caída en este rubro. Pero particularmente tengo que decirles que sí, los hogares han estado como muy juiciosos en el manejo de sus instrumentos financieros, y ese manejo juicioso en los instrumentos financieros permite en cierta medida también que el hogar concentre sus esfuerzos en aquello en lo que definitivamente debería concentrarse. Que, claro, esto, si esta diapositiva en un escenario es difícil, pues ustedes viéndola muchos desde sus celulares o desde sus dispositivos móviles o desde sus computadores, la hace un poco más difícil, pero voy a tratar de hacer una explicación simple. Que vivimos eventualmente y muy para el marketing, ¿no? Hablando un poco de por qué las incertidumbres. Y es, claro, ¿qué sabemos que acaba de pasar este fin de semana y que probablemente se elonga por un fin de semana más? Es la celebración del Día del Padre. Y ustedes y yo sabemos que el 72.4% de los hogares en Colombia celebran el Día de la Madre, pero alrededor del 48% el Día del Padre. Pero el Día del Padre sigue siendo una fecha importante dentro de la dinámica de gasto de los hogares. Es una palanca que se mueve muy bien en junio, y al final de mes también tenemos una palanca que nos va a ayudar a movilizar el gasto de los hogares, que es la prima a final de año. ¿Qué trae junio consigo? Hombre, junio trae 30 días, ¿no? Calendario, 2 días festivos, 20 hábiles, 2 puentes, vacaciones en colegios y universidades. Entonces, mirando un poco la realidad en general de lo que vivimos, fíjense cómo causamos una mayor inflación, ¿cierto? En enero, sin duda, indexada por la inflación que traemos del año inmediatamente anterior, por los salarios, por el incremento de salarios, ¿no? Entonces, traemos inflación en enero, que es del 35%, traemos inflación en febrero, que es del 20%, y nos da 55, y 10 probablemente en marzo, y probablemente un 5 entre abril, entre 10 o 12 entre abril, mayo y junio. Y aquí ya habríamos concentrado más del 70%, más del 70% de la inflación del año. Entonces, Samir, probablemente hoy estamos viendo una inflación que se ajusta, sí. ¿Va a caer un poquito más? Probablemente un poquitín más. El segundo semestre nos dará un poquito más de respiro en términos de la variación de precios en el mercado. Vamos a tener un poquitín más de respiro en este segundo semestre porque la inflación no se va a mover a la misma velocidad a la que nos encontramos acostumbrados.
Y eso particularmente tiene que ver también con cuál es el impacto que nos generan los servicios, cuáles son los impactos que nos generan ciertas dinámicas de producción. ¿Cuál es mi preocupación ahorita? Yo creo que mi gran preocupación en este momento tiene que ver de manera específica con el comportamiento del precio de la gasolina y el impacto que el precio de la gasolina podría tener en el canal tradicional. Canal tradicional, tienda de barrio, supermercado, ¿no? Con todos estos pequeños formatos de comercio, ahí es en donde vamos a tener una presión sustancial alrededor del comportamiento de los precios y fundamentalmente de la gasolina. Hombre, ¿y por qué? Básicamente porque, claro, el señor de, todo el Lucas y todo el equipo del éxito, ¿cómo transporta? Pues hombre, tiene una serie de camiones, tiene unos camiones que trabajan con diésel en la CPM, que también va a subir eventualmente de precio a partir de septiembre y octubre. ¿Por qué estamos subiendo el precio de la gasolina? Hombre, estamos subiendo el precio de la gasolina fundamentalmente porque nosotros tomamos una decisión muy particular en el sistema colombiano. Y es que el gobierno se metía la mano al bolsillo y a partir de ese subsidio del gobierno estabilizaba el precio de los combustibles. Ecuador, en el primer trimestre del año 2023, no del año 2022, no pueden perder de vista que Ecuador tuvo un movimiento social muy parecido al que nosotros tuvimos en marzo del 21. Fundamentalmente, ¿por qué? Por el precio de la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Está diciendo, oiga, el precio de la gasolina, ¿a dónde debería llegar? Debería llegar el precio de la gasolina a compensarse en función del precio internacional del commodity. Eso nos daría alrededor de 15.000 pesos. Sin embargo, mismo efecto de Centroamérica se sufre en Colombia, en San Andrés y Providencia. Y entonces hoy en San Andrés y Providencia el galón de gasolina ya está a 15.500 pesos, más o menos. Porque es poner la gasolina desde Colombia desde el territorio continental colombiano hasta San Andrés nos cuesta un montón de dinero. Entonces, algunos impactos a tener en cuenta. ¿Qué nos tiene ansiosos? ¿Qué es lo que nos genera tal nivel de incertidumbre? Pues una de mis tesis, mis estimados amigos, amigas y amigas, todos, es sin lugar a duda que el gobierno, en aras de anteponer el aparato político a las decisiones eh, de reforma, ya voy a explicar esta afirmación, lo que hizo fue meter 5 reformas o 6 reformas en el primer semestre del año, pensando un poco en lo que sería posteriormente la campaña electoral en el país, que es esto que ustedes están viendo en la segunda fila de esta, en medio de toda esta cantidad de cajoncitos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que hemos vivido hasta ahora? ¿No? Primero, una pérdida profunda en la capacidad de compra. Sin duda, yo estoy convencido que las reformas generan incertidumbre dentro de la ciudadanía, dentro de los consumidores y dentro de los empresarios particularmente. Creo que te contaba Jorge en algún momento que no había foro, no había congreso, no había reunión de empresa, junta directiva, a donde nos invitaran a nosotros como equipo de trabajo, en donde no nos preguntaran cuáles van a ser los impactos de la reforma dentro de la economía. Entonces, esa dinámica Así de, es. esa dinámica de cambio tan volátil no hace otra cosa que primero asustarnos y después generarnos ansiedad. Además que estamos supeditados a unos ciclos de gobernanza que no podemos alterar y que no podemos controlar. Muchos de ustedes, muchos empresarios, muchos pensaban y decían, nos va a pasar la aplanadora del gobierno. Fíjese que la aprobación de la reforma tributaria fue supremamente rápida en el último trimestre del año inmediatamente anterior. Va a pasar lo mismo con la reforma a la salud, va a pasar lo mismo con la reforma laboral y va a pasar lo mismo con la reforma pensional. Nos equivocamos todos. Porque lo que terminó por suceder es que la reforma a la salud todavía está en tránsito, todavía está en discusión, el texto conciliatorio todavía no ha logrado ajustarse a las necesidades o a la dinámica de discusión por parte de los partidos. Se fracturó lo que anteriormente se conocía como la bancada de gobierno. El Partido Liberal no juega, el Partido Cambio Radical no juega, el Partido de la U no juega con el gobierno, el Partido Conservador no juega con el gobierno. Y entonces lo que sucedió hoy es que
prácticamente quedó hundida la reforma laboral, que era donde el gobierno nacional había hecho una apuesta absolutamente importante. Pero entonces cerramos este ciclo porque tiene que venir la nueva legislatura y entramos en el proceso de las elecciones, perdón, de las elecciones locales y claramente definir quién va a ser el alcalde de Buga, Roldanillo, Zarzal, ¿no? Yotoco, Calima, Buenaventura o Cali, va a ser una discusión profunda y va a ser una discusión que va a generar incertidumbre dentro de la ciudadanía y dentro de los consumidores. Sin embargo, hay tres elementos que me permiten voltear ese mapa para el segundo semestre. Primero, si los hogares tuvieron, algunos hogares tuvieron un incremento del 16% en el salario, Samir, ¿y a dónde va a llegar la inflación? Todos estamos jugando más o menos con el mismo dato, que es un dato en el cual ha venido parándose mucho el Banco de la República. Es entre 11 y 12%. Si la inflación llega a ser del 12%, Pásame un billete de entonces. Pásame un billete de si la, eso, para acá, billete. si la inflación llega a ser del 12%, entonces con ese incremento de salarios del 16, los hogares van a quedar más o menos con reales de 4 puntos que se convierten en gasto. Primer elemento. Segundo, comienza el crecimiento en este segundo semestre del gasto de los hogares fundamentalmente porque suelta, libera un poco la inflación, como se los planteaba ahorita. Pero tercero y muy importante, gústenos o no, querámoslo o no, esto que vaya a decir puede sonar no tan políticamente correcto, pero también tendría que decirles que las elecciones mueven una serie de dineros líquidos en los municipios. Es decir, estas concentraciones, las manifestaciones políticas, la toma de la Plaza del Pueblo, el flash mob de no sé qué, la pancarta, la valla, el volante, generan una dinámica económica dentro de los municipios que de una u otra forma también puede convertirse en gasto de los hogares, ¿no? Entonces, este es un dato que sigo mucho, que es el dato de Iván Mergalo. Y fíjense ustedes cómo pregunta. Entonces, claro, si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿ustedes cómo creen que va el país? ¿El país va mejorando o empeorando? Muchos de ustedes me dirían el país va empeorando. 7 colombianos, 7, casi 8 colombianos de cada 10 están considerando que el país va empeorando. 2 consideran que el país va mejorando. Y la economía, hombre, 8 consideran que la economía va picha y los otros 2 consideran que ahí va. Pero cuando yo pregunto por el estándar de vida y por todas las cosas que uno puede comprar y hacer, fíjense cómo hay una población que está diciendo, pues ahí vamos, pues ahí vamos. Y eso me lleva a decirles que como consumidores nos estamos ajustando. Y entonces pasamos del susto a la incertidumbre y pues tenemos que ajustarnos. Y ajustarnos como se los plantea en función de las tasas de interés y la inflación. Las economías no crecen a la misma velocidad. La oferta está tratando de superar algunos elementos de desabastecimiento. Para que ustedes se hagan una idea simple, el año pasado tuvimos desabastecimiento de celulosa de madera en el mundo entero. Y eso significó en Colombia un crecimiento de precios en los cuadernos alrededor del 30%. Entonces, la oferta no puede crecer a la misma velocidad de la demanda. La inflación, eventualmente, a todas, es decir, y en esto quiero ser enfático, no es un asunto explícitamente de Colombia. Este no es un choque nuestro específicamente. Si ustedes se van hoy y miran el comportamiento de la inflación en los Estados Unidos, van a encontrar que la inflación en los Estados Unidos está decreciendo sin duda. Está ajustándose la inflación en los Estados Unidos, pero el cuarto producto más caro en la canasta de consumo de los hogares norteamericanos es el huevo. Sin duda, Aleja, eso sí es perfectamente cierto. Yo creo que ahí tenemos que echar mano y ya, y eso que acabas de escribir me hace pensar un poco en el porqué de estos espacios. Hombre, yo a mis estudiantes en la UAO siempre he tenido
en la primera clase siempre suelo decirles, el de marketing es el que más informado tiene que estar. El de marketing es el que más informado tiene que estar. Pero alerta porque no estoy hablando de informarme de la cadena de WhatsApp o de lo que dicen en Twitter, o de lo que pasa en Facebook, o de lo que me postean en Instagram, o de las opiniones en TikTok. Yo creo que nos tenemos que volver bastante profundos en darle una mirada con criterio a los datos. Es decir, los datos hoy son fundamentales para la toma de decisiones. Porque eventualmente si tomamos muchas decisiones, perdónenme por el adjetivo calificativo de modo que voy a utilizar, si tomamos muchas decisiones con la tripa, pues probablemente el instinto nos ayude, pero no es suficiente. Entonces, con ese ajuste, Alejandra, sigo. Los costos eventualmente siguen creciendo, las tasas, sí, hay algunos países como Costa Rica, por ejemplo, que bajaron tasas de interés 50 puntos básicos y la proyección del Banco Central de Costa Rica es que puedan este año desacelerar 5 puntos la inflación, las tasas de interés. Pero ¿qué está diciendo la Fed en los Estados Unidos, por ejemplo? Diciendo, sí, la inflación cede, pero nosotros o vamos a mantener la tasa o vamos a subir las tasas un poquito más. Porque tenemos que garantizar que eventualmente toda la presión inflacionaria de las economías ceda, ¿no? Entonces, vienen incrementos de tasa, probablemente esos incrementos de tasa, esa generación de subsidios en muchas economías, como lo hizo Costa Rica, en el caso, por ejemplo, de la presión sobre el precio de la gasolina, pues Costa Rica se va a meter en algo muy parecido a lo que nos metimos nosotros con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En el caso del desabastecimiento, Ecuador el año pasado sufrió mucho y el presidente Lazo tuvo que meterse la mano al drill, endeudarse para salir al mercado internacional de los medicamentos y comprar medicamentos. El comprador ha anticipado algunos procesos de compra, desacelera la renovación de muchos de sus bienes. Las compras digitales han caído de manera importante, probablemente no tanto los agregadores de valor, y cuando me refiero a los agregadores de valor estoy diciendo Rappi, Tada, ¿no? Como que todas estas plataformas, yo sé que por ahí hay algunos amigos, hay un amigo mío que yo últimamente me he referido a él como el chico Cupi, ¿no? Entonces, como que todos estos actores, agregadores de valor, siguen siendo importantes para el bolsillo en tanto que generan cierto tipo de beneficios en medio de la presión inflacionaria, pero la compra en tanto que compra digital ha venido teniendo se ha desacelerado un poco y eso tiene que ver fundamentalmente con con un elemento en particular, que es cuál. Y es que, claro, yo en medio de esta presión inflacionaria quiero ir, ver, conocer el producto, tocarlo, revisar, tener la garantía específica de que lo que estoy comprando es lo que realmente necesito. La presión de la inflación hace que baje el ingreso disponible, estamos todos lidiando con las tasas vía endeudamiento y dónde estamos viendo que este proceso o a dónde estamos viendo que este proceso de ajuste nos conduce a consumos por fuera del hogar. Estamos esperando que probablemente se produzca después del año 2024 la nivelación en la dinámica que el mundo debería tener alrededor del proceso de gasto. Y eso sin duda, claramente, en medio de ese proceso de ajuste, se ha ajustado la producción y se ha ajustado el consumo privado. Entonces, ¿qué viene pasando en el gasto de los hogares? Hombre, una mamá o un papá en Colombia tiene que hacer un esfuerzo en plata, en corrientes, del 9.2% para echar 2 productos menos en el carro de mercado. ¿Qué viene pasando con la inflación en general en Colombia? Fíjense que pareciera esta, no. Entonces, tenemos la tendencia a pelear con los noticieros, pero el noticiero hasta aquí no nos ha mentido. El noticiero nos dice, hombre, el ministro de Economía de Colombia, el ministro de Hacienda está diciendo que la inflación en Colombia empieza a ceder. Ceder no significa que mañana la papa esté más barata. Es que la inflación ha venido los últimos 2 meses desacelerándose y dejándonos ver un comportamiento con una tendencia a caer un poco, ¿cierto?
Y esto particularmente afecta de manera directa a lo que viene sucediendo alrededor de los alimentos y los servicios. Los alimentos para este periodo analizado nos dejaron ver un mejor comportamiento. Y si los alimentos se comportan mejor, eventualmente quienes tienen una mejor disposición de gastos son los hogares de ingresos bajos. Sin embargo, el efecto de los servicios, el efecto de la gasolina, el efecto de los arrendamientos, jala nuevamente estos hogares de ingresos bajos. Quienes vienen con un mejor comportamiento en la dinámica de gasto, los hogares de ingresos medios en Colombia y los altos, que habían tenido una pésima disposición al gasto por allá en abril del año 2023. Entonces, hoy tienen o se recuperan, es decir, este comportamiento de la tasa representativa de mercado hace que los hogares de ingresos altos tengan una mejor recuperación o tengan una recuperación en la dinámica de gasto, insisto, particularmente en los bienes durables o semidurables. En consonancia con este cuadro naranja que les mostraba hace un ratico, fíjense ustedes cómo la inflación se ajusta, cuáles fueron los periodos en donde mayoritariamente causamos un impacto más profundo dentro de la inflación en nuestros compradores, específicamente en enero, febrero y marzo del año 2023. Mayo ya ajusta muy bien a los números a los que eventualmente estábamos de manera relativa acostumbrados. ¿Por qué he hecho tanto énfasis en los alimentos? ¿Por qué? Pues básicamente porque si ustedes revisan un poco, alimentos para el hogar, ¿cierto? Y comidas por fuera del hogar me suman 38.8% del gasto de los hogares. Es decir, de cada 100 pesos que se gasta un colombiano, 38 con monedas se los gasta en comida. Entonces, esa presión inflacionaria, y ahí es donde me meto a hablar un poco de lo que hemos venido experimentando. Entonces, revisándolo con un poquito más de detenimiento, tendría que decirles pilas porque, ¿cierto? Alerta porque, claro, estamos asignándole menos peso a los alimentos y les estamos asignando menos porque nos están costando más. Es decir, pero además, en algún momento salía mucho más barato comer en la calle que comer en la casa. Fíjense ustedes cómo hoy le asignamos más a vivienda y le asignamos más a vivienda por todos estos elementos que les acabo de contar. Transporte y comunicaciones viene teniendo, digamos que algunos ajustes particulares más en función del transporte que en función de las comunicaciones, eventualmente todo el crecimiento del tejido digital, ¿cierto? Que sufrimos en los últimos años, está haciendo que las empresas de telefonía se metan, de telefonía, internet o demás, estén en una guerra por tratar de moverse en un mercado que ya no está teniendo el mismo comportamiento de crecimiento vegetativo al que estaba acostumbrado. Entonces, el tema no es por comunicaciones, el tema es por transporte mayoritariamente hablando. Claro, la categoría electro es una categoría que crece y es ahí en donde vemos muchos de los antojos de nuestros consumidores. El entretenimiento, los servicios por fuera del hogar, les estamos asignando un poquito más porque resulta que la presión inflacionaria nos está dejando un poco más de espacio en el bolsillo. No lo tengo por regiones, lo tengo por ciudades, porque nuestra red se conecta más con el comportamiento de IPC 2018 que con, digamos, que habla en esa misma, habla en el lenguaje de IPC 2018 mayoritariamente. Entonces, IPC está en función de las ciudades más que en función de las regiones. Y ahí tengo que decirles que Cali viene liderando el comportamiento del gasto de los hogares. Ustedes veían que el gasto cae a negativos del 2,7 y Cali está hoy mucho más cerca al cero, es decir, está en 1.91. Mientras un hogar en promedio pone 3 productos menos en la canasta de gasto, Cali está poniendo alrededor de 2. Entonces, eso hace que Cali y Neiva tengan un mejor comportamiento. Yo creo que hay dos números que definen muy bien lo que pasa en nuestras ciudades. Uno es la inflación y otro es el desempleo. Sin duda, hoy uno de los números que a mí en lo particular, que no me ha permitido explicar del todo la situación de Cali, tiene que ver con cómo la informalidad es un actor preponderante dentro del comportamiento de la ciudad de Cali.
Hombre, porque hay que prestarle mucha atención al asunto del cambio climático. Fíjense la situación de Pasto, ¿no? El cierre de Pasto, el cierre de las rosas en Pasto, ha hecho que de una u otra forma el gasto que Pasto venga ocupando durante los últimos meses, el último de los escaños en esta medición que hacemos para las 13 principales ciudades. Inflaciones como la de Montería, como la de Cúcuta, como la de Cartagena, sin duda llama profundamente la atención. Y entonces alerta con la costa norte colombiana, porque la costa norte colombiana en servicios públicos es desde donde más viene jalonando el comportamiento de la inflación en la dinámica que tienen los hogares de su gasto. Y esta es una pregunta que nosotros eventualmente hacemos. Oiga, ¿usted está comprando más o menos cosas que el mes pasado? Fíjense que ya el dato cae a 52.47%. Samir, es decir, que nos estamos ajustando. Sí, nos estamos ajustando. Nos estamos ajustando fundamentalmente porque en el 40% de los casos los hogares están comprando o declaran comprar las mismas cosas que el mes pasado. En el caso de las más cosas que el mes pasado, fíjense que los hogares se mantienen más o menos alrededor del 7%, dato que viene sostenido, relativamente sostenido en el tiempo, más o menos desde enero del año 2021. Entonces, nos estamos ajustando. Nosotros medimos tres personalidades, tres segmentos de comprador en Colombia. Está el cazador de promociones, ¿cierto? Que es el que eventualmente sí o sí me dice, yo compré ese producto y lo compré porque lo vi en promoción. Y esa promoción me estimuló el proceso de compra. Estamos hablando de qué? De más o menos 68 de cada 100 personas, 68 de cada 100 compradores me dijeron, mire, yo vi la promoción y esa promoción me estimuló. Hay otro tipo de personajes dentro del sistema y es el cazador de oportunidad. Es un comprador que tiene muy claras las características del producto al que quiere acceder, pero eventualmente, ¿cierto? Encuentra el mejor momento, el mejor canal, el mayor beneficio para hacer, ¿no? Una tarde lluviosa en el Valle del Cauca, usted no quiere salir de la oficina, usted no tiene cómo salir a ningún lugar, pero se antojó de una malteada. Entonces, la compra básicamente, no porque el precio se lo dicte, sino porque tengo un agregador de valor. Quiero acceder a la compra de vestuario, quiero acceder a la compra de una maleta, quiero comprar algo más y encontré un actor que vía crédito en esa tienda me ayuda a garantizar ese proceso de compra. Estamos hablando del 22.8%. Entonces muchos de ustedes dirían, en medio de esta situación, ¿cierto? En medio de esta situación no hay quien compre por valor. ¿Y cuál es la compra por valor? Yo quiero ese producto en esa tienda y estoy dispuesto a pagar ese precio. Y eso me representa ahí más o menos el 10% de las compras en Colombia. Entonces, todavía tengo un margen de alrededor del 30% dentro de mis compradores que están dispuestos a jugársela un poco, no necesariamente por el factor precio, que era una conversación que por ahí en algún momento se me había planteado. Entonces, aquí hay un cruce de variables, pero aquí entonces voy a tratar de ver dos preguntas que tengo por ahí. Voy a tratar de ver dos preguntas que tengo por aquí. Una que me habían hecho de hard discount y demás, que la había visto por ahí dando vueltas. Regálenme un segundo, por favor. Samir, yo te las puedo leer. Claro que Dale, bueno, Jorgito. la pregunta de los hard discount es más un comentario hablando del tema de la guerra de precios. Dice, y viene nuestro presidente y hace publicidad a D1 y ARA, que bajen los precios, ¿qué hacen los demás? Pues entran en la guerra de precios. Eso fue Sí, cuando sí. estábamos hablando de... Entraron en la guerra de precios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y creo que en algún momento lo planteábamos y es cómo está dispuesta la góndola, ¿no? Y es que en la parte baja de la góndola es donde eventualmente y generalmente, ahí les recomiendo un textazazazo de Dan Ariely que se llama Las trampas del deseo. Y Ariely le cuenta a uno un poco cómo se ponen los precios en las cartas de los restaurantes y cómo se ponen los precios de los productos en las góndolas. Y generalmente la costumbre dicta que los que están más abajo en la góndola, es decir, los que están
de la mitad de la góndola hacia abajo, generalmente tienen, ahí es en donde uno empieza a encontrarse muy las marcas blancas y los precios más bajos, hablando particularmente de Éxito, hablando particularmente de Cencosud o hablando de Olímpica. Y en algún momento hablaba con la gente de Éxito y me decía, dentro de mi catálogo hoy puedo tener más o menos un 20% del catálogo dispuesto a precios más bajos que los precios de D1. Entonces, digamos, claro, en medio de la inflación el gobierno le echó gasolina a una guerra, pero la guerra estaba puesta sobre el tapete hace muchísimo tiempo. Entonces, ahora, la gran pregunta es, ¿el que compra en el Éxito está comprando en D1? Sí. El que compra en, digamos, a los que tienen dentro de esta conversación mejores recursos, ¿no? La gente divinamente de tierra caliente que va a PriceMart y compra en PriceMart. Compra en PriceMart, pero no compra en D1. Compra en PriceMart, compra en D1, va a la plaza de mercado, compra en la plaza de mercado, va a la carnicería de confianza, compra en la carnicería de confianza. Entonces yo creo que ahí el tema es más, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que incentiva la compra dentro de cada uno de los canales? Pero lo que sí es cierto, perfectamente, digamos que validado dentro de las mediciones que hacemos nosotros y que hacen otros distintos de nosotros como Kantar, Nielsen, etcétera, lo que sí hemos validado mucho es que hoy tenemos un comprador que por efecto de la inflación está haciendo más misiones de compra. Entonces yo voy y compro lo del aseo del hogar en D1, pero si voy a comprar el tratamiento capilar, pues no lo compro en D1, lo compro o donde eventualmente lo compraría, o si no voy a una grande superficie, espero los días de promoción y compro. Entonces, claramente yo creo que, es decir, la guerra llevó titulares en estos días, pero es un conflicto que viene cerniéndose hace muchísimo tiempo y viene tocando puertas hace mucho rato, particularmente por la pérdida en share que han venido o que tuvieron desde o que han venido presentando desde el año 2016 algunos actores como Éxito, Senco Subbiolímpica. Particularmente el Éxito ha venido teniendo una pérdida en share bastante fuerte. Entonces, es decir, eso tiene sangre en el agua desde allá, Jorgito. Bien, muy bien. Y la otra pregunta, yo no logro comprenderla muy bien, pero puede ser que sea un problema entre mi computadora y la silla. Dice, desde el sector de las TIC, siendo transversal a todos los sectores, ¿qué oportunidades y o estrategias podemos establecer dentro de las políticas al interior de las pymes? Ah, creo que ya comprendí. Sí, yo creo que ahí lo que yo haría, por ejemplo, más que hablar de oportunidades, es pensar un poco en hacia dónde dirijo las estrategias y cómo establezco un proceso claro de segmentación. Es decir, yo hoy no le echaría mucha corriente, por ejemplo, a las empresas del em, del sector de la construcción que van a tener que esperar un lapso más o menos de 2 años para poder nuevamente recuperar senda y tratar de encontrar los números del año 2019. ¿A qué sectores? Hombre, yo le metería mucha candela al sector de los servicios. Es decir, y regreso a alguna pregunta que Aleja había puesto por ahí hace un rato y es, oye, yo creo que hoy hay que meterle mucha candela a entender muy bien qué es lo que se me está moviendo dentro de la economía. Es decir, yo creo que hay que salir un poco del dato del noticiero y meternos a esculcar un poquito a nuestros amigos de las TICs, a nuestros amigos de las tecnologías, de la construcción, servicios en tecnología, los clouds, todo el tema de seguridad informática y demás. Yo creo que hay que zafarnos un poquito del titular y meternos muy en los datos, por ejemplo, del DANE, ¿sabes? Es decir, hay que meternos y poder entender, hoy salió índice de seguimiento de la economía, entonces ver cuáles son los grupos de producción del país que vienen creciendo, echarle un dato a los datos de PIB departamentales. Yo sé que, por ejemplo, la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio ha venido haciendo un trabajo muy juicioso. Sé que, por ejemplo,
Creo que también la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cali ha venido haciendo un ejercicio muy juicioso, si la propuesta fuera regional, ¿no? Digamos, un poco. Si no, los daticos del DANE abiertos le pueden decir a uno, mire, el sector servicios se viene moviendo muy bien, el sector de servicios de entretenimiento se viene moviendo muy bien, todo el sector restauración viene teniendo un proceso de recuperación muy positivo. Entonces, yo pensaría que, por ejemplo, en ese sentido hay que meternos estratégicamente hablando, en una solución para esos sectores de la economía. Es decir, mirar los que se vienen moviendo nos deberían a nosotros ayudar a pensar o encaminar la estrategia, pero también desarrollando un ejercicio de segmentación bastante juicioso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un par de cruces de vía y hay que meternos en revisar muy bien los datos generales de economía de la región para poder identificar camino y frente a esa identificación de camino, meterle muela un poco también al asunto de eh, frente a sí, como al asunto de hacia dónde posiciono la marca y los productos de tecnología que puedan llegar a ser necesarios. ¿Qué más teníamos por ahí regado, Jorgito, antes de cerrar? Una pregunta difícil porque tiene que ver con el mercadeo del gobierno central, de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Entonces Ajá. pregunta Alejandra Gil y dice, ¿cómo podríamos concientizar a la población colombiana sobre todos los factores positivos que como país tenemos y que para nosotros no son visibles, pero sí lo son para países, disculpen, de continentes como Europa y Asia? Yo creo que nosotros nos hemos dejado, es decir, yo sé que han habido procesos muy interesantes, por ejemplo, que ha hecho ProColombia, ahí las ruedas de negocios de las cámaras de comercio han tenido un esfuerzo bastante pedaleado, pues han pedaleado mucho para tratar de posicionarnos en ciertos mercados. Yo pienso dos cosas. Yo pienso que es necesario, hay cuentos que tenemos que creernos, Jorge. El cuento que no se cuenta, no cuenta. Yo creo que uno de los gobiernos que hizo un esfuerzo importante en ese sentido fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo hablábamos hace algunos días, Jorgito, con el tema de Marca Colombia. Yo creo que ahí trabajó durísimo la gente que en su momento estuvo ahí. Trabajaron muy duro y lograron un posicionamiento de Colombia fuera interesantísimo, muy interesante. Entonces, yo sí creo que hemos carecido de mandatarios locales que le crean a ese cuento, por ejemplo. Yo creo que el Valle del Cauca tiene unos cuentos maravillosos por contar. Es decir, no por nada, de verdad, y no es un discurso patrioterista. Yo creo que miren los números. Es decir, cojan los últimos 10 años y revisen la presencia de extranjeros en Cali. Y me cuentan. Entonces, ¿qué es lo que viene a buscar un extranjero a Cali? Es decir, ¿por qué un pelado que vive en Bruselas, en Bélgica, decide coger un avión y venirse para Cali a pasar 4 días en Cali? Podría haberse ido para Costa Rica, podría haberse ido para Punta Cana, podría haberse ido para Cancún, podría haberse ido para Buenos Aires, se vino para Cali. Yo sí creo que hay que meternos un poquito en tratar eh, de narrar las historias, de creernos cierto tipo de historias, peleamos mucho con cierto tipo de historias y buscamos una validación por parte del extranjero, pero el extranjero hoy nos está validando. Uno, dos, yo creo que con todo este tema bien particular, entonces, uno, eso, dos, tenemos que organizarnos. A mí me parece magnífico lo que está pasando con el cacao, a mí me parece excepcionalmente hermoso lo que está pasando con el café, ya no con el café del eje cafetero, que sigue siendo uno de los cafés reyes, pero el café del Cauca, por ejemplo, el café de la Mesa de los Santos, hoy el café de la Mesa de los Santos, el Santander, es uno de los mejores cafés del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese cultivador de café excelso
para poner ese café afuera. Hoy deberíamos estar poniendo muchos más productos distintos al aguacate. Yo sí creo que si hay una cosa que hemos perdido un poco es esa capacidad de creerle a las vocaciones productivas de las regiones. Sin duda uno de los retos fregadísimos que tenemos, Alejandra, es, pues tenemos un reto profundo en torno a la competitividad. No somos competitivos. Entonces necesitamos vías terciarias que nos permitan sacar producto de las diferentes regiones. Don Carlos Izáciga, que lo vi por ahí, un abrazo enorme, Carlitos, de verdad, mil gracias por el comentario. Cierro con esto. Entonces, ¿cómo viene sucediéndose el gasto de los hogares? ¿Qué es lo que viene pasando? Ya después que vimos que el consumidor se asustó y que el consumidor estaba está con altos niveles de incertidumbre, pues eventualmente, fíjense, eh, y este es un comentario muy como para Carlos Izáciga, hay una escena que me encanta en Avengers Endgame, ¿no? Y está Doctor Strange, ¿no? Y está Iron Man, y Iron Man le dice, ¿en cuántos escenarios podemos ganar? ¿No? Y Doctor Strange le dice, mire, yo corrí 14.065.000 modelos de regresión y ganamos solamente en uno, ¿no? Y todos estamos esperando como esa respuesta específica frente a un montón de situaciones que estamos viviendo. ¿Cuándo y cuánto va a cerrar el dólar? Hombre, no sé, es muy difícil porque estamos jugando con muchas variables al mismo tiempo. Nosotros corrimos algunos modelos. Parte de esos modelos es un escenario muy optimista en donde el gasto de los hogares en Colombia permanecía los 12 meses del año en terreno positivo. Un moderado en donde veíamos una caída en mayo por las bases de mayo del año pasado, pero un proceso que revierte la tendencia de mayo hacia arriba y que termina el gasto de los hogares más o menos en 2.3, 2.4 en positivos para el año 2023 y uno negativo que tiene una caída muy profunda, pero que se recupera en los 2 últimos meses del año. Al principio del año el gasto de los hogares estuvo muy pegado, estaba muy pegado al terreno pesimista, pero progresivamente la tendencia se ha ido revirtiendo y estamos más en un escenario parecido al, eh, al terreno moderado. En algunos cambios de estrategia de los que hemos venido hablando, yo sí creo que veníamos muy concentrados en estos hogares de ingresos altos que son el 3% y que me hacen el 22% del gasto y que nosotros lo llamamos mucho segmento de valor. Yo sí creo que hay que entrar a mirar nuevas opciones, nuevas posibilidades, nuevos mix de producto, nuevas formas de marca sombrilla que nos permitan llegar a estos hogares de ingresos medios o a estos hogares de ingresos medios bajos que hoy por efecto de la inflación están ganando una mejor participación en el mercado. Y claro, ese ejercicio de segmentación del que les hablaba debería llevarnos a pensar en mejores alternativas. Fundamentalmente hice énfasis en la segmentación, porque yo creo que ahí tenemos múltiples respuestas muy importantes y es ahí en donde las marcas se están quedando cortas. Es decir, las marcas están hablando de generalidades cuando hoy la dinámica de gasto se me plantea en términos de particularidades. Entonces, en este ajuste que hemos venido viendo en este primer semestre del año, me quedo con 4 ideas para cerrar esta conversación. Es, la inflación está ajustando, los hogares de ingresos altos que sufrieron o estaban sufriendo mucho han venido recuperando tendencia, pero si la inflación cede en alimentos, vamos a tener a los hogares de ingresos medios y medios bajos con una mejor capacidad de acceso a cierto tipo de categorías, bienes y servicios. Alerta con Cali. Cali sigue siendo la ciudad que viene gobernando de mejor manera el comportamiento del gasto de los hogares. Y creo, mis estimados amigos, que es un momento interesante para ponernos creativos, es un momento interesante para meternos muy en el terreno de la inclusión, de nuevas formas de visión de producto, de nuevas formas de entendimiento de los canales, pero ante todo de no descuidar al consumidor
que sin duda es un actor preponderante dentro de esto que venimos viendo en Colombia y en el mundo. De verdad, muchísimas gracias a todo el equipo de la universidad, a mis muy buenos amigos. Espero verles muy pronto, vernos ahorita en este segundo semestre. Entonces, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. No sé si hayan preguntas, si han quedado por ahí algún tipo de preguntas expuestas en el espacio. Sí, Y nos queda una pregunta. más que atento. Dímelo. Ay, Dios. Marisol Rendón preguntó que si las políticas que el gobierno ha implementado están teniendo algún efecto. Yo creo que a este punto y hora no tenemos muchas políticas implementadas. Mm. Es decir, a este punto y ahora lo que tenemos es una oferta del gobierno en función de tratar, Juanse, un abrazo, de tratar de implementar, es decir, lo que tenemos hasta ahora del gobierno es, ¿cierto? Uno, reforma tributaria absolutamente necesaria porque tenemos un desbalance fiscal profundo de 62 billones de pesos. Fuera esta reforma tributaria u otra reforma tributaria, ¿cierto? Es decir, en el mix en el que se nos plantease la reforma tributaria, tenía que darse, punto final. Entonces, uno, reforma tributaria. Dos, plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo que está recién aprobado, está recién horneado, acabo de salir del horno, el plan de desarrollo lo que nos cuenta es qué es lo que el gobierno considera y esas consideraciones del gobierno, ahora sí, cómo se van a ejecutar. Ahí hay algunos que tenemos preguntas, ¿no? Muchos se han enfatizado en que el plan de desarrollo cumple con el marco fiscal de mediano plazo. Esperemos que así sea. Entonces, dos. Pero de ahí para abajo, pues digamos que yo tendría que decir que no. Algunos estímulos en el caso de las pensiones, algunos subsidios en ese sentido, pero de golpe, esta planadora que nos dijeron que era el cambio de una u otra forma, siento que inclusive a sus propios votantes les ha quedado debiendo. Entonces, no sé, ¿sabes? Yo guardaría y diría, creo que no tenemos no hemos visto, ¿no? No hemos visto una ejecución de política pública vertiginosa, ¿no? Y las reformas, pues, de golpe están empantanadas y eso sí creo que va a tener una serie de repercusiones bien particulares. Samir, nuevamente muchas gracias. A todos los asistentes, gracias por haber estado en el evento, por habernos acompañado y por ese espíritu, como alguien mencionaba por allá, de que para tomar decisiones hay que informarse, hay que analizar y después de eso hay que tomar las decisiones. En nombre de la Universidad Autónoma de Occidente, de la línea de posgrados en Mercadeo, les damos las gracias a Samir y a cada uno de ustedes. Les deseamos que tengan una muy feliz noche. Una Samir, lo buena mismo para noche a ti, todos. muchas Un gracias. abrazo. Descansen.